La vida en México de Frances Erskine Inglés. La vida en México, una residencia de 2 años en ese país, 1839 a 1843, es una correspondencia que nunca tuvo la intención de publicarse. Eso es lo que hace entrañable y auténtica esta obra. La primera edición se publica en Boston en 1843. Estructuralmente, el libro se divide en cartas. Es un epistolario que cuenta la estancia de Frances y su esposo Calderón en México de 1839 a 1843. El 27 de octubre de 1839, Frances Erskine Inglés partió del puerto de Nueva York con su marido, el primer embajador español en México, tras la independencia de este país. Después de hacer una escala en La Habana, el matrimonio llegó a Veracruz y desde ahí se dirigieron a la capital mexicana, donde permanecerán hasta enero de 1842. La marquesa viajó por el país y escribió sus impresiones en una correspondencia a su familia, que residía en Boston. De estas cartas, la autora escogió 54 para publicarlas en el libro. Frances conoció personalmente a las principales personalidades políticas mexicanas, como el general Santa Anna, Carlos María de Bustamante, Lucas Alamán, Manuel Paino, entre otros. Pero su atención se centró en las modas, pasiones y costumbres, así como los sentimientos e ideas y sus prejuicios hacia México y su gente. Es una delicia leer esas cartas, puesto que nos permite transportarnos al México de ese tiempo. Sin querer, la autora describe de tal manera sus experiencias que pareciera que te está contando una historia leída de algún libro. Sin embargo, ella de viva voz y con sus propios ojos presencia todo este momento histórico. Deben saber que cuando se lanzó el libro, muchos intelectuales del siglo XIX la tacharon de superficial, pero creo que olvidaron que se trataba de cartas que no tenían intención de ser publicadas. Según López Yepes, Calderón basa la originalidad de sus descripciones en sus propias observaciones y consiguientes opiniones, aunque siempre trata de ser objetiva y veraz, apoyándose con frecuencia en determinadas fuentes documentales. De hecho, cuando haces la lectura, observas que cita fuentes consultadas anteriormente, como los trabajos del barón von Humboldt, el Diario Oficial, el Mosaico Mexicano, entre otros. También calendarios y hojas sueltas en las que se difundían sucesos políticos o noticias escalofriantes sobre asesinatos. También menciona la Historia Antigua de México, 1826, de Francisco Javier Clavijero, uno de los más exaltados defensores del orgullo criollo. Se apoya además en otros relatos de viajeros como Life in México en 1827 de Henry George Ward, entre otros. Hablemos del contexto en que se desarrolló la estancia de los Calderón de la Barca, porque es importante para comprender la obra. México había vivido 3 guerras: la independencia, la de Texas y la de los pasteles. Asimismo, la hacienda pública enfrentaba la falta de recursos económicos y se vivía en un perpetuo estado de bancarrota y dependía de los préstamos. Lo anterior debido a los gastos generados por el ejército y por las numerosas revueltas y revoluciones en su momento. También hay que considerar que el matrimonio, desde su llegada a México, fue recibido por personajes como Guadalupe Victoria y Antonio López de Santa Anna. Por su parte, la familia política y literaria de su esposo les concedió acceso a cerradas cúpulas de poder desde las cuales la autora construyó su visión del país. En mi opinión, es una lectura muy importante para todo aquel que quiere documentarse sobre historia de México y, por supuesto, para los mexicanos, ya que es una mirada muy diferente de lo que encontramos en los libros de texto que se llevan en las escuelas, cuya función es otra. ¿Por qué elegí esta lectura? La elegí porque amo la historia y justo me enteré de la existencia de este libro leyendo a Isabel Revuelta, específicamente en su libro llamado Hijas de la Historia, en la que menciona a Fanny como cariñosamente se le conocía.
¿Para quién es este libro? Para aquellos que gustan de la literatura de viajes, la historia o el chisme histórico. Mis tópicos favoritos. Su paso por La Habana y las noches de fiesta. Las frases como el viaje del Orinoco, el que no se murió, se volvió loco, haciendo referencia a lo largo que fue el viaje en barco debido al mal tiempo. Las ilustraciones y grabados que complementan el texto. Conocer a Santa Ana y su interacción familiar. Los paseos y la comida. Conocer las expresiones, protocolos y convenciones sociales de la época. La Revolución y muchos más. ¿Pero quién fue la marquesa Calderón de la Barca? Frances Erskine Inglis, mejor conocida como la marquesa Calderón de la Barca, una escocesa nacida en Edimburgo en 1806, de religión protestante. Al morir su padre, se traslada con su familia a Boston, Estados Unidos, donde su madre y hermanas abrieron un colegio para señoritas. Se caracterizó por ser una mujer con un alto nivel educativo. Tocaba el piano, hablaba varios idiomas y era una mujer muy culta. En su círculo de amigos podemos encontrar al historiador William Prescott, George Ticknor y Washington Irving. Frances, como parte de sus últimas responsabilidades, es llamada para que se ocupara de la educación de la infanta Isabel Francisca de Borbón y muere el 6 de febrero de 1882. No les platico más. Conozcan esta maravillosa obra y viajen en el tiempo de la mano de la marquesa Calderón de la Barca. Nos vemos en un próximo video. Bye.